mi nombre es Cindy Karina García y le voy a hablar sobre los elementos químicos. El objetivo de los elementos químicos es analizar las características de los elementos químicos y su incidencia en los procesos biológicos, geológicos y químicos que ocurren en la naturaleza, en la industria y en la vida cotidiana. Los nombres y símbolos. Existen especies químicas que al ser sometidas a la acción de agentes externos como la luz, el calor y la electricidad, se descomponen en especies químicas más sencillas, las cuales pueden descomponerse en otras y así sucesivamente hasta obtener los cuerpos más sencillos. Estos cuerpos son los elementos químicos. Los elementos químicos son sustancias puras constituidas por una sola clase de átomos. Hasta el momento se han identificado 118 elementos químicos. De estos, 92 se encuentran en la naturaleza. El resto ha sido sintetizados o fabricados por el ser humano en un laboratorio. Algunos nombres de los elementos químicos y sus orígenes son el hidrógeno, el formador de agua, el oxígeno, formador de óxidos, el fósforo, que es el portador de la luz, el escandio, el derivado de Escandinavia, el fermio, en honor a Enrico Fermi, curio, en honor a los científicos Curie, e instinio, en honor a Albert Einstein. El elemento más abundante en el cuerpo humano en el universo es el hidrógeno, con un porcentaje cercano al 94.2%. De ahí le sigue el helio, con un porcentaje aproximado del 5.7%. El resto de los elementos representa solamente el 1%. El elemento más abundante en el cuerpo humano es el oxígeno, con un 65%. Luego el carbono, que tiene 18%. Le sigue el hidrógeno con un 10%. Además, y en menor proporción, se encuentra el nitrógeno, el calcio, el fósforo y otros. Los símbolos químicos. Para simplificar el estudio de los elementos y los compuestos, ha sido necesario una nomenclatura formada por símbolos y fórmulas que permiten una denominación exacta y breve de todos ellos. El símbolo es la letra o letras que se usan para representar un elemento. Los alquimistas iniciadores de los estudios químicos de la época medieval fueron los primeros en identificar algunas de las sustancias que utilizaban con símbolos. Estos símbolos alquimistas se basaron principalmente en entidades mitológicas y astrológicas. Ellos tomaron en cuenta principalmente los astros y sus dioses. La clasificación de los elementos químicos. Están los metales y no metales. Los metales son elementos químicos agrupados por tener en común las siguientes propiedades físicas y químicas. Las propiedades físicas: el estado físico, el color, la maleabilidad, ductilidad, dureza, punto de fusión, conductividad y la densidad. Las propiedades químicas son la reactividad. Algunos están en estado libre en la naturaleza, como el oro, la plata, el cobre, el platino. El resto se encuentran combinados entre otros elementos y formados en compuestos. Cuando se combinan con otros elementos, tienen la tendencia a perder electrones. Los no metales representan elementos cuyas características son diferentes a las demás metales. Estas características se detallan a continuación. Las propiedades físicas. El estado físico, el color, no son dúctiles ni maleables, son muy frágiles y generalmente cuando se golpean se fragmentan. La conductividad, que son malos conductores del calor y la electricidad. La densidad y pues que son blandos. Gracias.